Hola iglesia, muy buenas noches, Dios les bendiga en este tiempo. Les estoy grabando este estudio bíblico desde acá, desde la ciudad de Victoria. Quería que llegara en tiempo y en forma, por eso lo hago de esta forma. Me disculpo por estar usando sombrero esta ocasión, pero no me alcancé a peinar, así que pues vamos a iniciar este estudio bíblico. Continuamos con la panorámica del libro de Hechos, así que vamos a iniciar, vamos a orar. Inclinen su rostro, ahí no están en sus casas, y oremos juntos al Señor. Amén. Padre eterno, te damos gracias en esta noche, gracias por este tiempo, gracias por la bendición tan grande, Señor, tan especial de poder estar el día de hoy, Señor, con vida y con salud principalmente. Gracias, Señor, por este tiempo tan precioso, Padre. Gracias por cuidarnos, por guardarnos en todo tiempo y momento. Gracias por tu protección, gracias por tu cuidado y por tu amparo, Señor. Te damos a ti toda gloria y toda honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, queremos también ponernos a cuentas contigo, Señor, reconociendo que hemos hecho lo malo delante de tus ojos, que hacemos aquello que no te agrada, que no ha sido agradable ante tu presencia, y es por eso que hoy queremos verdaderamente ponernos a cuentas contigo, Señor. Queremos arrepentirnos de nuestra maldad y de todo nuestro pecado, Señor. Que sea cualquiera la forma en que hayamos pecado, Señor, hoy te pedimos perdón en el nombre de Jesús. Padre, perdona todo pecado de palabra, de hecho, de omisión, Señor, todo pecado de forma deliberada o por hierro, Señor. Queremos hoy confesar toda nuestra iniquidad, Señor, a través del nombre precioso de Cristo Jesús. Padre, te pedimos por favor que nos laves, que nos purifiques con la sangre preciosa del Cordero, Señor. Que seamos justificados, Señor, a través de la sangre preciosa, Señor, de Jesucristo, Padre. Así que en esta hora y en este tiempo queremos pedirte perdón, queremos pedirte tu redención y también que seamos lavados, limpiados y purificados, Señor, a través del nombre de Jesucristo, Padre. Gracias te damos en esta noche por ese tiempo, por la bendición tan grande de poder estar reunidos a través, Señor, de esta red social, Padre, a través de la comunidad de la iglesia y la congregación. Te damos gracias en este tiempo. Sellamos y con acción de gracias, Padre, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muy bien, vamos a retomar, ¿verdad? Estábamos terminando el libro de Juan. El libro de Juan, pues sabemos que complementa, ¿verdad?, los tres libros sinópticos, los tres evangelios sinópticos, que parten de lo mismo, tienen la misma base, parten de lo mismo, del ministerio del Señor Jesús, de su vida, de todo lo que vive, ¿verdad? Obviamente que cada uno tiene su enfoque. El libro de Mateo, pues enfocado principalmente a los judíos, que confirmaran, que conocieran, ¿verdad?, que Él era el verdadero Salvador enviado a los judíos, pero sabemos que también aplica a nosotros. Después tenemos el libro de Marcos. Marcos se especializa especialmente, valga la redundancia, hacia los griegos, hacia los romanos, ¿verdad?, hacia los que estaban ahí en Roma y a los nuevos convertidos. Después vemos a Lucas, y Lucas se enfoca en los griegos. Es ahí donde él se enfoca, y cómo presentaba a Jesús como hijo de Dios, como el hombre perfecto, como el ser perfecto, porque sabemos que los griegos pues buscaban la perfección, ¿verdad? Y luego el libro de Juan, que es el que complementa estos tres libros, y pues obviamente que él los tiene de primera mano porque vive con el Señor Jesús. Él se autonombra o se autoproclama el siervo o discípulo amado, ¿verdad? Entonces tiene información ahí muy muy importante. Y bueno, el libro de Juan también nos enfoca mucho en la personalidad de Jesús, ¿verdad? Lo que Jesús representa en nuestra vida, lo que Jesús es para nosotros. Y vemos también, sobre todo en el capítulo 15 de Juan, cuando nos hace entender que separados de Cristo nada podemos hacer. Nosotros somos los pámpanos, Él es la vid. Amén. Entonces eso nos enseña y debemos aprender la humildad de reconocer que sin Cristo, que sin Dios no somos nada. Amén. Vamos a entrar ahora sí de lleno al libro de Hechos. Contiene 28 capítulos, lo sabemos, va del 1 al 28. Ya habíamos hablado en el libro de Lucas que él también es autor de este evangelio, autor del evangelio de Lucas, también es el autor del libro de los Hechos. Se escribe aproximadamente entre el año 63 y 70 después de Cristo, y este lo hace desde Roma. Él ya está instalado en Roma y desde ahí empieza a hacer ya sus escritos y todos los hechos, ¿verdad? Originalmente se llamaba Hechos de los Apóstoles, pero ya después fue acortado simplemente a los Hechos. Los libros de Lucas y Hechos se considera que constituyen casi un cuarto del Nuevo Testamento.
Lucas también le escribe a Teófilo. Sabemos Teófilo que significa amante de Dios, y pues nosotros nos estamos convirtiendo en esos amantes del Señor, amén. Tratamos de buscar y de amar a Dios con todo nuestro corazón, tal cual Deuteronomio nos lo indica, ¿verdad? Que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con nuestra alma, absolutamente con todo lo que somos, que amemos al Señor, amén. También vamos a recordar que Lucas escribe en su evangelio, habla acerca de la muerte de Jesús, habla gran parte de la resurrección, pero ahora también menciona en el libro de Hechos pues la ascensión, ¿verdad? Es como que la segunda parte, y para los jóvenes pues como la segunda temporada de una serie, ¿verdad? Así que es lo que estamos viendo en este Hechos de los Apóstoles, ese segundo volumen de las Buenas Nuevas, y continúa a los evangelios, continúa ya a los hechos, ya a lo concreto, a lo que Jesús les había enseñado y los había discipulado para que hicieran, pues ahora ya lo concreto va, y ahora son hechos. Ahora no solamente es oír, ahora también es hacer, y por eso el nombre del libro, ¿verdad? Hechos, porque ya estaban haciendo lo que el Señor Jesús les había mandado. A través de este libro, Lucas explica cómo se empieza a expandir el cristianismo en los primeros 30 años después de la muerte del Señor Jesús, que es lo que reporta este libro, o lo que abarca este libro: 30 años del ministerio de la Iglesia de Cristo, ¿verdad? Cómo se funda, sabemos, y estamos por celebrar el día de Pentecostés ahora el próximo domingo 23 de mayo, si no mal recuerdo. Y pues fue en el día de Pentecostés, ¿verdad? Los 50 días después de que el Señor Jesús fue ascendido, en los 40, y ya el día 50 pues es enviado el Espíritu Santo, lo envía a la tierra, y de ahí empieza la vida pública, ¿verdad? De la iglesia cristiana, nace este cristianismo. Ya después vemos también que el cristianismo toma mucho más fuerza, hay una legitimación de la iglesia y se establece ante las autoridades civiles, y también para confirmar la fe de los creyentes. Lucas también abarca y explica todo lo que el Espíritu Santo estaba trabajando, ¿verdad? Dentro de los problemas que se suscitaban, entre los gentiles y judíos. Había muchas diferencias. Ustedes recuerdan que Pablo exhorta en el mismo libro en Gálatas, exhorta acerca de por qué estaba judaizando nuevamente, ¿verdad? Sabemos que ya no pertenecemos a la ley, ya no vivimos en la ley, solamente que la ley nos da la base para saber en qué estamos haciendo mal y en qué estamos pecando, ¿verdad? Y para no ser pecadores. Sin embargo, ya no estamos bajo ese régimen de la ley, de esos 613 mandamientos, ¿verdad? Que Dios dictó a Moisés allá en el monte Sinaí. Sin embargo, hay un decálogo, ¿verdad? Que tenemos que seguir obedeciendo, y que ese está vigente, que ese permanece de generación en generación, y que ese no se acaba, que ese permanece, esos 10 mandamientos, ¿verdad? Y siempre les platico, imagínense que si no podemos obedecer ni siquiera 10, pues mucho menos 613, ¿verdad? Estaríamos acabados. Gracias al sacrificio del Señor Jesús en la cruz, porque gracias a ellos pues ahora tenemos salvación, no tenemos que hacer más ofrendas, no tenemos que hacer más sacrificios, porque bastó solamente uno, ¿verdad? Y es el del Señor Jesús. Amén. Ya también se considera que este libro fue escrito mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, y Lucas estaba juntamente con él. Les platicaba en el Evangelio de Lucas y les decía que sirvió como su médico de cabecera, sirvió como un escriba, pero también como un compañero y un consolador, ¿verdad? En el tiempo de aflicción. Por eso siempre es bueno nosotros estar en la iglesia. Pasamos casi 11 meses, ¿verdad? Separados de la iglesia, del templo más bien. Y la verdad que aprendimos a tener la intimidad en casa con Dios, a buscarle la intimidad al Señor, a tener esos altares familiares y todo esto. Pero hace falta esa compañía, hace falta esa cercanía entre los hermanos. Y Hebreos 10 nos dice, ¿verdad?, que no nos dejemos de congregar. Hay un propósito al momento de congregarnos. Sí podemos orar en lo íntimo, sí podemos buscar a Dios, sí podemos alabarle a Dios, pero Dios también tiene un propósito en la congregación. Y por eso, desde aquí lo vemos, ¿verdad? Lucas estaba animando a Pablo en esa tribulación, sus tribulaciones, en sus encarcelamientos, porque fueron varios. Y por eso debemos estar unidos, ¿verdad? Como iglesia, como congregación, pues apoyándonos unos a otros, animándonos unos a otros, que nos exhortemos también unos a otros, amén.
Es uno de los libros más fáciles de leer y uno de los libros que está mejor organizado. El propósito central de este libro es mostrar que la obra de Cristo no se detuvo únicamente en su ministerio terrenal, entre su muerte, en su resurrección. No. Él quiere mostrar que Cristo continúa su obra a través del Espíritu Santo, guiándonos a nosotros, a su iglesia y a través de todos los que creamos en el Señor Jesús. Amén. Dice la palabra, ¿verdad?, que aún cosas mayores haremos en su nombre. O sea que nosotros como sus hijos, como le hemos confesado como Señor y Salvador, son cosas mayores, son cosas más grandes las que haremos. Y es por eso que la obra de Cristo no termina, no se paró ahí, sino que la obra de Cristo permanece aún con nosotros y quiere el Señor Jesús que sigamos haciendo obras, que sigamos manifestando el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. De hecho, ese es el eslogan, ¿verdad?, de nuestra iglesia: plantados por Dios para manifestar su poder aquí en la tierra. Y pues es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Testificar con el poder del Espíritu Santo, vivir bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo en nuestro diario vivir, que seamos testimonio vivo y eficaz de que el Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Amén. Porque de repente andamos medio descarrilados, de repente andamos medios enfurecidos, y esto no debe ser así, ¿verdad? Debe manifestarse el gozo del Espíritu Santo, debe manifestarse el fruto completo en nosotros, ¿verdad? Esa paz, ese amor, ese gozo, esa mansedumbre y cada uno, ¿verdad?, de los 9 elementos que conforman el don del Espíritu Santo, ¿verdad? Tenemos que hacer también las señales y prodigios de lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Tenemos que testificar lo que el Espíritu Santo y lo que Dios mismo han hecho con nosotros, iglesia. No podemos callarnos las cosas tan grandes y la salvación tan grande que Dios ha hecho con nosotros. El simple hecho, ¿verdad?, de hoy estar aquí, de hoy estar vivos, de hoy tener salud, de hoy estar respirando, es algo que tenemos que testificar, algo por lo cual tenemos que agradecerle al Señor infinitamente y agradecer la obra que sigue haciendo en nosotros. Amén. Es algo tan poderoso el que nosotros sigamos testificando. De hecho, la Biblia precisamente eso es el testimonio. Es el testamento, son los escritos que nos dejan en evidencia las cosas tan grandes que Dios ha hecho. Nosotros también tenemos que hacer eso, tenemos que certificar, tenemos que dejar un testamento, y ese testamento es compartirlo a los demás, que los demás también sean herederos. Nosotros somos coherederos con Cristo, amén, pero no podemos dejar de compartir y de anunciar las buenas nuevas, y no podemos ser egoístas, amén. Tenemos que encontrar dentro de este libro, yo se los voy a dejar como tarea, aprovechando el tiempo, tarea, buscar al menos 10 milagros dentro del libro de los Hechos. Esa es tarea para este domingo, así que pues aquellos que sí van a ver realmente el estudio van a saber que hay una tarea y que va a haber un premio este domingo, ¿verdad? Primeramente Dios, va a haber un premio para aquellas y aquellos que escriban o busquen 10 milagros en el libro de los Hechos. Hay muchos, pero quiero que busquen ustedes, que indaguen sobre el libro de los Hechos. Traten de no googlear tanto, sino que lo puedan hacer ahí simple vista, pues simplemente en Hechos 2, Hechos 3, ahí hay bastantes milagros de los cuales podemos tomar. Palabras clave dentro de este libro pues es creer, es el bautizo, es el Espíritu, el testimonio, la palabra de Dios y la iglesia. También habla y el tema es el señorío de Jesús al edificar la iglesia, la actividad del Espíritu Santo, los apóstoles Pedro y Pablo, ¿verdad?, que son los principales, son los encabezadores, ¿verdad?, del gran ministerio de la iglesia primitiva. Habla acerca de las buenas nuevas de salvación, y que es tanto para judíos y tanto para gentiles. Dios ya no hace distinción entre los judíos, entre los gentiles, entre los griegos, entre los... No. Para Dios ya somos un solo pueblo, ya somos un solo Israel, somos ese Israel espiritual, somos injertados. Por eso dice la palabra que somos injerto. Entonces ya somos parte de una misma comunidad, somos parte de un pueblo escogido. Por eso dice primera de Pedro 2:9, si no mal recuerdo, que somos ese linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo escogido, somos pueblo escogido de Dios, somos ya una misma nación, un mismo pueblo, amén. Hechos es una continuación del Evangelio de Lucas, y probablemente de la forma en cómo termina Hechos, probablemente
planeaba Lucas seguir escribiendo un tercer libro, continuando la historia, porque después de Hechos pues ya no hay como que una continuación pero comprendemos que abarca aproximadamente del año 33 al año 63 después de Cristo, y ahorita vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque abarca hasta ese tiempo, hasta ese periodo. Hechos también nos cuenta toda la historia de los primeros creyentes que buscaban vivir conforme a las enseñanzas del Señor Jesús a través del Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan, Pedro lo primero que hace, ¿verdad? Es tomar ese pan, es tomar la copa, ¿verdad? Y hacer esa cena, empezar a repartir, porque él estaba viviendo y poniendo en práctica las enseñanzas que el Señor Jesús había dejado. Y nosotros tenemos que seguir tal cual, tenemos que seguir con esas enseñanzas para que los demás puedan seguir creyendo, puedan seguir confiando en el poder y las obras tan grandes que Dios hará en nuestras vidas. También nos habla y de cómo hay una transformación, cómo hay un cambio y cómo hay un crecimiento en cada uno de nosotros. Y si tú sientes o sentimos más bien que no ha habido una transformación, que no hay un cambio, que no hay un crecimiento, es porque realmente nosotros no le estamos permitiendo al Espíritu Santo que haga la obra que debe de hacer. Tenemos que abrirle totalmente las puertas de nuestro corazón, tenemos que abrirle completamente todo lo que hay en nosotros y rendirnos ante Él y decirle: Espíritu Santo, por favor transforma, por favor cambia, por favor lléname y hazme crecer completamente. Debemos permitirle al Espíritu Santo que Él haga la obra en cada uno de nosotros. Que de la misma forma como esa iglesia, ¿verdad?, se expandió grandemente, se reprodujo grandemente, de esa misma forma, ¿verdad?, seguir creciendo también nosotros primeramente. Pedro y Pablo, como lo mencionaba, son los personajes principales dentro del libro de los Hechos. Pedro es como ese ancla de los creyentes en Jerusalén, y Pablo alcanzando a más naciones, ¿verdad? Y se encabeza como el primer misionero hacia los gentiles. Después de él tener una sana doctrina, tener un sano evangelio y según él ser el más docto, bueno, pues su ministerio fue principalmente hacia los gentiles, ¿verdad? Hacia aquellos que no eran judíos, aquellos que estaban fuera supuestamente de la gracia de Dios. Sin embargo, pues en Dios todo es posible, amén. También nos dice en Hechos 1:8 que ahora es nuestro tiempo de ser testigos, que hasta los lugares más lejanos de la tierra, que tú y yo podamos ser testigos del poder y la gracia y la misericordia del Señor. Este libro también, en vez de ser llamado los Hechos de los Apóstoles, podría ser los Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien obra a través de nosotros. Fue el Espíritu Santo quien obró a través de ellos. Ustedes recuerdan, en una parte del libro nos dice que cuando hasta la sombra de Pedro iba pasando, ellos sacaban a los enfermos, ¿verdad? Aunque nada más les diera la sombra, ya con eso sanaban. Y lamentablemente mucha gente lo ha malinterpretado y han creído, ¿verdad?, que hay una deidad sobre Pedro, que hay una divinidad sobre Pedro, y esto no es así. Es simplemente el poder del Espíritu Santo obrando en su vida, obrando a través de él como ese instrumento de parte de Dios, y era la forma en cómo los enfermos sanaban y los endemoniados eran libres, ¿verdad? Y los cojos podían andar y los ciegos podían ver y los sordos podían escuchar. Y ahora es nuestro turno, ahora es nuestro tiempo, iglesia, de que verdaderamente nos levantemos y hagamos señales y hagamos prodigios de todas las cosas buenas que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias y en aquellos de que el Señor quiere alcanzar. Fue, obviamente, este libro, ¿verdad?, fue dirigido obviamente hacia los primeros creyentes, hacia aquellos que se levantaban, que estaban en persecución, aquellos que morían quemados, aquellos que morían aserrados, aquellos que morían crucificados, aquellos que morían también en el Coliseo romano. De hecho, de ahí surge el dicho, ¿verdad?, al pueblo pan y circo. Roma lo que hacía era entretener al pueblo. Le daba un poco de pan y un poco de entretenimiento para poder tenerlos controlados y tranquilos. Y parte del entretenimiento pues era el circo romano, el Coliseo romano, ¿verdad?, que era llevar a los cristianos para que dieran un espectáculo y vieran los demás cómo los devoraban los leones. Entonces, como el dolor y la tragedia de algunos era el goce de otros, ¿verdad? Y por eso es importante que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo
y que sigamos haciendo las obras a las cuales Él nos ha llamado. Tal vez en el intento pasemos por muchas cosas, por muchas situaciones muy difíciles, por alguien que quiere burlarse tal vez de nosotros o quieren que seamos ese entretenimiento, pero nosotros vamos a recibir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y sabemos que ningún mal nos va a tocar, que ninguna plaga tocará nuestra morada, que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no va a llegar. Esa es la promesa que tenemos, pero debemos ser guiados, debemos ser dirigidos, debemos ser capacitados por el Espíritu Santo para poder crecer, iglesia, para que haya un crecimiento primeramente en nosotros. Queremos que los demás crezcan y que haya un crecimiento a nuestro alrededor, pues primero empecemos por nosotros, que ese crecimiento sea gradual en cada uno de nosotros. Amén. Como lo dije, el versículo clave del libro de Hechos se encuentra en capítulo 1, versículo 8, cuando dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta promesa, este texto clave, este versículo clave del libro de Hechos, nos habla y nos dice que vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre nosotros. Ya vino sobre nosotros, ya está sobre nosotros. El Espíritu Santo ya está con nosotros. Ahora es tiempo que tú y yo le seamos testigos en donde estamos. Estamos en Reynosa, pues seámosle testigos en Reynosa. Y después puede ser en Río Bravo, en Vallehermoso, en Matamoros, y después hasta casa, Ciudad Victoria, y aún hasta lo último de la tierra. Tenemos que ser testigos, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación. El Señor nos ha salvado, nos ha dado una salvación tan grande, iglesia, y esa misma tenemos que compartirla con las demás. No podemos ser egoístas, no podemos únicamente apropiarnos de esa salvación, de ese regalo, de ese don que Dios nos ha dado. Compartámoslo con los demás y que los demás también sean salvos. Amén, que también sean alcanzados, y principalmente nuestra familia, ¿verdad? Dice el Señor Jesús: id y hacer discípulos a todas las naciones. Pues probablemente mi nación no sea ir a la India o no sea ir a la China, pero tal vez mi nación sea mi papá o sea mi mamá, o tal vez mi nación sea mi vecino o mi vecina que son inconversos y que aún no conocen del Señor Jesús. Esas son nuestras naciones y vayamos a ella. Empecemos por nuestra casa. No podemos andar allá en las naciones y queriendo andar en las naciones si ni siquiera nuestra familia es salva, si ni siquiera nuestra familia está convertida totalmente al Señor. Amén. Lucas, conocemos que fue el amigo íntimo y cercano de Pablo, fue su compañero de viaje y también su médico personal. Él estuvo apoyando mucho en su ministerio, pero un ministerio que también fue sostenido por muchos hombres y por muchas iglesias que se fueron levantando a través de estos 30 años de ministerio de Pablo aproximadamente. Y encontramos, ¿verdad? Como decía, es como 2 temporadas. Esta es la segunda temporada. La primera temporada pues habla acerca del nacimiento, acerca del ministerio, de la muerte, de la resurrección y también de la ascensión de Cristo. Pero esta segunda temporada habla acerca también de la ascensión, pero también traza todo el progreso de cómo el evangelio crece, cómo el Espíritu Santo desciende, cómo la iglesia empieza a multiplicarse, a reproducirse y empieza a ver tanto poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia primitiva, que es el mismo que debe permanecer ahora en nosotros. No hay ninguna diferencia. La diferencia tal vez ahora es que no estamos escondidos como ellos lo estaban en el aposento alto, estaban escondidos de la muerte, de la persecución, de que les prohibían hablar. Ahorita, gracias a Dios, no tenemos censura aún por parte del gobierno, gracias a Dios. Entonces, tenemos mucha ventaja ahora. No estamos censurados, no estamos callados. Anunciemos las buenas nuevas. ¿Qué nos impide anunciar? Tal vez ya no podemos salir a evangelizar, ya no podemos andar de casa en casa, tal vez ya no podemos andar en las plazas públicas, pero tenemos un aparato, ¿verdad?, en el cual ahorita estamos conectados, estamos viendo. Bueno, a través de ese aparato, ese dispositivo electrónico, comparte, anuncia las buenas nuevas, no te quedes callado. Porque si nosotros callamos, aún las piedras van a clamar. Y qué vergüenza que el día que estemos a cuentas delante del Señor nos diga: ¿cuántos le compartiste de mi nombre? ¿A cuántos le compartiste de la salvación que yo te di a ti? ¿Qué cuentas le vamos a dar al Señor? Vamos a estar desnudos delante de Él. No vamos a poder excusarnos absolutamente de nada. Si Él lo conoce todo, si Él lo sabe todo, ¿qué cuentas le vamos a dar? Es importante que empecemos a testificar, a compartir las buenas nuevas, que haya un crecimiento en nosotros.
que haya un crecimiento. El año pasado, ¿verdad? Era la palabra la cual el Señor nos hablaba. Crecimiento. Un crecimiento. Y vaya que crecimos. Y si no creciste, pues empieza a crecer todavía, ¿verdad? Empieza a que haya ese crecimiento en tu vida, a que haya ese crecimiento en tu familia, a que haya esa llenura del Espíritu Santo en sus hogares. Porque ahora este 2021 el Señor ha prometido un cumplimiento sobre nuestras vidas. Y sinceramente desde enero nosotros hemos empezado a ver ese cumplimiento. Así que, ¿qué nos impide que veamos el cumplimiento de Dios en nuestras vidas? Absolutamente nada, solamente obediencia, solamente santidad, solamente la intimidad con el Padre. Sigamos buscándole, sigamos buscando de su presencia. Amén. A través de también el libro de los Hechos, pues continúa hablando de todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? A través de todo su ministerio, a través de todas las obras, de los milagros, de las señales, a través de cómo el Espíritu Santo es repartido sobre los apóstoles, pero también ahora sobre nosotros. Lucas, ahora sí, ya dentro de los Hechos, ya es un testigo presencial de muchos acontecimientos. No lo fue como en su evangelio, ¿verdad? Como en el evangelio de Lucas. Ahora en el libro de Hechos, él también ya está involucrado, ahora él también ya conoce, ahora él también ya testifica, él ya puede confirmar hechos que estuvo viendo, ¿verdad? Para escribir el libro de Hechos. Vaga la redundancia. Entonces, él empieza a ser llamado, ¿verdad?, por Pablo, inicia desde Macedonia, y ya después, pues obviamente que él tuvo información de los primeros años de la iglesia, conoció y supo de Felipe el Evangelista, supo de la vida de Santiago, que fue uno de los pioneros de la iglesia en Jerusalén, supo también de Silas, supo de Antipas y también de Marcos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya después Juan Marcos, ya le era útil a Pablo, ¿verdad? Primero pues fue ahí un roce entre Bernabé y Pablo, ¿verdad? Y ya después más adelante ya le dice, bueno, ahora sí tráeme a Marcos porque ahora me es útil para el ministerio. Y probablemente eso nos indique que a veces no estamos listos para algunas actividades o cosas que tenemos que llegar a hacer en el ministerio, pero va a llegar el tiempo en el cual el Señor nos va a llamar y seremos esos instrumentos escogidos para poder seguir proclamando y anunciando las buenas nuevas. Así vemos cómo el poder del Espíritu Santo se manifiesta. Por eso, si bien el libro de los Hechos de los Apóstoles se podría convertir más bien en el libro de los Hechos del Espíritu Santo y de toda la obra, ¿verdad?, que ha hecho en cada una de la iglesia primitiva. Lucas también tuvo acceso, como les mencionaba, a mucha información, pero también explica por qué se escribe hasta el año 63 después de Cristo, porque no menciona la persecución de Nerón, no menciona los juicios, no menciona la muerte de Pablo y tampoco menciona la caída de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Por eso se tiene retomado que fue hasta el año 63 aproximadamente, 70, porque no menciona todos estos hechos, ¿verdad? Que después entendemos y sabemos, por ejemplo, cuando Juan escribe el Apocalipsis, pues escribe que la marca de la bestia, habla de la bestia y todo esto, pues se refiere a Nerón, ¿verdad? Él no puede escribir es que Nerón está haciendo esto, pues no, porque rápidamente le iban a romper esos escritos, de igual forma como otra de las cartas que podemos ver en el Nuevo Testamento, que pues van en códices, van en códigos para que no pudieran entender y para que esas cartas se pudieran reproducir y para que hasta el día de hoy tuviéramos lo que conforma los 66 libros, ¿verdad? Más bien los 27 libros del Nuevo Testamento, los 63 libros que ya componen toda la Biblia completa. Lucas también menciona, ¿verdad?, cómo era que todos estaban unidos, a pesar de la persecución y a pesar de todas las situaciones difíciles. Vemos cómo cómo la iglesia estaba unida. Estaban todos unánimes, había unidad. En la unidad está la fuerza. Necesitamos estar unidos, iglesia. La clave para una iglesia exitosa es que haya unidad. Y esa unidad hace fortaleza, y la fortaleza derrumba demonios. Amén. Voy a parar hasta aquí el estudio esta noche. Me gustaría que lo viéramos la siguiente semana, la segunda parte del libro de los Hechos. Así que vamos a despedirnos y vamos a orar en este tiempo para despedirnos. Amado Dios, te damos gracias en este tiempo. Gracias por tu bendición, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque nos has permitido estar en este tiempo, Señor, estudiando, escudriñando tu palabra y creciendo más en el conocimiento de tu verdad. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Padre, por favor, te pedimos
que esta noche podamos tener sueños tranquilos, un sueño reparador, un sueño que conforte y descanse nuestra alma. Padre, por favor, síguenos guardando, síguenos llevando en el hueco de tu mano. Bendice, Señor, a todas las familias de esta congregación Plantío de Jehová. Señor, que tu bendición no falte, Señor, en ningún tiempo y momento. Te pedimos que tú seas con cada uno de nosotros y nuestras familias. Padre, reconocemos siempre, como está escrito en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Te damos gracias, Señor, por este tiempo especial en tu presencia. A ti sea toda la gloria y toda la honra, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y sellamos como siempre lo hacemos, Padre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues estamos listos, iglesia. Dios les bendiga, pasen una excelente y bendecida noche. Y aparte, tomen este tiempo, esta media hora restante, para que puedan hacer la tarea. Muy bien, y el domingo ahí la puedan presentar y obviamente va a haber esa recompensa por hacer la tarea. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos este próximo viernes con el favor de Dios. Dios les bendiga, hasta luego.